Cuando miramos un billete, una tarjeta de crédito o el saldo en la aplicación del banco, damos por sentado que ese número tiene un valor real, ¿verdad? Pero, ¿y si no fuera así? La historia del dinero no es tanto la historia de la riqueza, sino la de un espejismo colectivo, un invento puramente imaginario que, fíjate, contra todo pronóstico, construyó el mundo moderno. Esta pregunta es que es la clave de todo. ¿Qué pasaría si el dinero no fuera un objeto físico, sino una idea? Una historia que nos hemos ido contando unos a otros y que al final todos hemos decidido creer. Para entender cómo funciona esta historia y por qué es tan increíblemente poderosa, tenemos que viajar a un tiempo en el que simplemente no existía. A ver, vamos a imaginarnos un mercado antiguo. Tienes una vaca excelente, pero lo que de verdad necesitas son manzanas. El problema salta a la vista. ¿Cuántas manzanas vale exactamente una vaca? ¿Y cómo te llevas solo el valor de unas pocas manzanas sin tener que trocear al animal? El trueque puro, era un caos logístico. Se necesitaba desesperadamente un intermediario que sirviera para todo. Y claro, de esa necesidad nace la idea del dinero. Es muy importante entender esto. El dinero no surge de la codicia, sino de la pura y simple necesidad. Fue la respuesta a un problema tremendamente práctico: cómo conseguir que el comercio funcione de una forma eficiente y, sobre todo, justa para todos. Las primeras soluciones fueron, lógicamente, usar objetos que ya tenían un valor por sí mismos. La sal, por ejemplo, que servía para conservar alimentos, era valiosísima. Lo mismo pasaba con conchas exóticas o con los granos de cacao. Aquí no había símbolos ni nada por el estilo. La sal era el valor. Fue un gran avance, desde luego, pero tener que acarrear sacos de sal o conchas que se podían romper, pues seguía siendo poco práctico. Y esto nos lleva a la idea central de todo esto. El dinero no es la riqueza en sí. Es la tecnología que usamos para medir esa riqueza y para transferirla. Pensemos en ello como una especie de gran base de datos, una memoria colectiva que registra todo el rato quién le debe qué a quién. En el fondo, el dinero es pura información. Pero si el dinero es información, esa información necesita un formato que sea fiable y que todo el mundo entienda. El siguiente gran salto evolutivo fue precisamente ese, la estandarización, y llegó de la mano de una de las tecnologías más influyentes de la historia, la moneda. La gran innovación que se le atribuye al rey Aliates de Lidia no fue usar metales preciosos, eso ya se hacía, sino el sello. Ese sello real era una garantía, una promesa que venía a decir: yo, el rey, certifico que esta pieza tiene un peso y una pureza determinados. La confianza ya no dependía del comerciante, sino de una autoridad centralizada que lo respaldaba. Este cambio provocó un efecto dominó alucinante. Con un valor garantizado ya no había que estar pesando el metal en cada compra, y el comercio, claro, se disparó. Esto permitió a los gobernantes recaudar impuestos de forma súper eficiente, financiar ejércitos profesionales y administrar estados enormes y complejos. La moneda no solo agilizó el mercado, se convirtió en el motor para construir imperios como el romano. Una vez que la gente se acostumbró a confiar más en el símbolo del sello que en el propio metal, el siguiente paso evolutivo era casi inevitable: hacer que el dinero fuera todavía más ligero, más abstracto. Y de nuevo, la innovación nace de un problema práctico. En la China de la dinastía Song, el comercio era tan intenso que los mercaderes tenían que mover carretas enteras llenas de monedas de hierro. Era pesado, era lento y era peligroso. Necesitaban una solución, y la necesitaban ya. La solución fue genial en su simplicidad. El gobierno guardaba las pesadas monedas en sus bóvedas y, a cambio, emitía un recibo de papel. Ese papel, el yaozi, no era más que una promesa, un contrato que decía: puedes cambiar este papel por monedas de verdad cuando te dé la gana. Y la gente confió en él. Algo muy parecido ocurrió en Europa. Banqueros como los Medici se dieron cuenta de que era mucho más seguro y eficiente enviar una letra de cambio de Florencia a Londres que un cofre lleno de oro. Esa carta era en esencia una promesa de pago. El dinero estaba dejando de ser metal para convertirse en una red de confianza y contabilidad gestionada por banqueros. Y aquí un detalle fascinante que nos enseña lo en serio que se tomaban esta confianza. Si un banquero fallaba, si rompía su promesa, sus compañeros le rompían literalmente su banca, su mesa en el mercado, para señalar a todo el mundo que ya no era de fiar. Y de ahí, de bancarrota, viene nuestra palabra bancarrota. Curioso, ¿eh? Bueno, pues todo este proceso de abstracción nos conduce a uno de los cambios más radicales y a la vez menos conocidos de la historia económica moderna, el momento en que el dinero se desvinculó por completo de cualquier objeto físico, el gran salto de fe. Durante la mayor parte de la historia moderna, esa promesa que empezó con el yao chino siguió en pie. Un dólar, una libra o un franco eran, en teoría, solo un vale por una pequeña cantidad de oro guardada en la cámara acorazada de un banco central.
Esto es lo que se conocía como el patrón oro. Después de la Segunda Guerra Mundial, con el acuerdo de Bretton Woods, se estableció el dólar como la moneda de referencia mundial. Era la única directamente convertible en oro. Sin embargo, en 1971, con la presión de los costes de la guerra de Vietnam y una inflación galopante, el presidente Nixon tomó una decisión que iba a cambiar las reglas del juego para siempre. Nixon anunció que Estados Unidos ya no cambiaría dólares por oro, de la noche a la mañana. Así, todo el dinero del mundo se convirtió en dinero fiat. La palabra viene del latín hágase, como si fuera un decreto. Su valor ya no reside en el metal, sino únicamente en nuestra fe colectiva, en la confianza que tenemos en la estabilidad del gobierno que lo emite. Es un sistema basado al 100% en la confianza. Ese salto final a la abstracción pura nos lleva directos a nuestro presente, donde el dinero ha completado su viaje para convertirse en algo totalmente inmaterial, en código. Aunque sigamos pensando en el dinero como billetes y monedas, la realidad es sorprendente. Menos del 10% de todo el dinero que existe en el mundo tiene forma física. La inmensa mayoría, más del 90%, no son más que apuntes electrónicos en los servidores de los bancos, simples unos y ceros en una base de datos. Esto plantea una pregunta fundamental. Si el dinero ya es digital, ¿por qué seguimos necesitando a los bancos y a los gobiernos para gestionarlo? Pues esta misma pregunta fue la que inspiró la creación de Bitcoin en 2009. Su propuesta era radical: un dinero nativo de Internet donde la confianza no recae en una institución, sino directamente en la certeza de las matemáticas y la criptografía. Así que aquí estamos, en la encrucijada actual. Por un lado, el sistema fiat, que se basa en la confianza en instituciones humanas, como los gobiernos y los bancos centrales. Por otro, el mundo emergente de las criptomonedas, que propone basar la confianza en la certeza matemática de los algoritmos a través de ese registro público e inalterable que es la blockchain. Es, en el fondo, una batalla sobre en qué o en quién elegimos confiar. Así, si lo miramos en perspectiva, podemos ver el viaje completo. La fuente del valor del dinero ha pasado de ser la utilidad de un objeto al peso de un metal, luego a la promesa que había oro en una bóveda y finalmente a la confianza pura. Confianza en las instituciones o confianza en el código. Quizá la mejor forma de entender todo esto es pensar que el dinero es, ante todo, una tecnología social. Es un lenguaje universal que permite que miles de millones de extraños cooperemos entre nosotros. En esencia, como dice la cita, es la red social más antigua y más poderosa del mundo, una que nos conecta a todos a través de una historia compartida sobre el valor. Lo que nos deja con esta pregunta de cara al futuro. La historia del dinero es, en realidad, la historia de la evolución de la confianza. Hemos confiado en objetos, en reyes, en bancos y en gobiernos. La pregunta que definirá este siglo es: ¿serán los algoritmos el siguiente paso en esa evolución? La historia, desde luego, todavía se está escribiendo.